Amén. Somos libres, mis hermanos, para hablar del Señor. Él no solo cortó, mis hermanos, las cadenas de muchas personas, me consta, que estaban dentro de una reja, mis hermanos, terrenal, sino que también, mis hermanos, Él cortó las cadenas del pecado, de ese pecado que nos asediaba, ese pecado que nos pesaba, mis hermanos, que no nos dejaba, mis hermanos, vivir, no nos dejaba dormir durante la noche. ¿Quién tenía descanso sin Cristo, mis hermanos? Pero solamente aquellos que sirven a Dios, mis hermanos, aquellos que vienen a Dios, son los que encuentran la paz, y no como el mundo la da, mis hermanos. Por eso Jesús dijo: mis pasos dejo, mis pasos doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, amén. Porque Él iba a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas, mis hermanos, hasta el fin del mundo. Y es por eso que hoy ya no tenemos la misma vida que teníamos antes. Quizás, mis hermanos, los problemas están allí, pero ahora los enfrentamos de diferente manera, porque ahora estamos armados, mis hermanos. Ahora el Señor nos acompaña cada día de nuestras vidas. También tenemos que creer en eso, porque la fe, mis hermanos, sin obra es muerta. Si nosotros no le creemos a Dios que Él está con nosotros y actuamos como que si realmente nada pasara, como que ese problema no existiera, mis hermanos, sería una fe muerta, mis hermanos. Pero si decimos, le creemos a Dios y actuamos como que realmente ese problema no está, como si esa enfermedad no existe, como si esa dificultad no está, mis hermanos, ya estamos actuando, ya estamos haciendo la obra, mis hermanos, y el Señor se compadece de nosotros y nos ayuda. Amén. Vamos a pedirle a nuestra hermana Catalina que haga la oración por la palabra del Señor. Amén. Señor, te damos la gracia porque una vez más nos das la oportunidad de estar aquí, de poder estar hablando de ti, de también estar con nuestras familias. En esta hora te pido que tú seas aquí con mi hermano Benjamín, que será quien va a estar hablando de tus palabras, Señor. Tú seas en su boca, Señor amado. Amén. Porque va a hablar a tus hijos, Señor. Va a hablar a aquellos que necesitan, Señor. Amén. Que muchos quizás necesitan palabras para alguna situación que los puede confundir o aturdir. Gloria a Dios. Tú sabes, Señor, lo que harás en ellos. Te pido que tú seas también con los dispositivos, amado Dios, con la señal, que siempre van a haber cosas que quizás interrumpan, pero si estamos contigo, Señor amado, si te pedimos a ti. Sí, Señor. Eso no tiene por qué pasar, amado Dios. Amén. Y si es tu voluntad, te pido que tú seas, Señor amado, como también con mis hermanos que están escuchando, para que lo que se ha hablado esté en su corazón. Amén. Para que no se les olvide, Señor, hasta sus últimos días. Amén. En esta hora también te pido que tú seas por aquellos que no pueden escuchar, que quizás no tienen la oportunidad. Tú sabes, amado Dios, que en cualquier momento de sus vidas, Señor, te aparecerás en ellos. Amén. Gracias te damos por todo. Tú seas confiado en esta oración, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Así que le damos la oportunidad a nuestro hermano Benjamín para que nos exhorte palabra del Señor. Amén. Amén. Dios lo bendiga, hermano, a cada uno de ustedes. Que Dios les sea bendiciendo desde cualquier lugar que estén. Vamos a leer una palabra que está en San Mateo capítulo 11, versículo 25 al 30. Y el título es: Venid a mí y descansad. Dice en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esta cosa de los sabios y de los entendidos, y se la revelaste a los niños. Amén. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Yo soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Cuando dice que su yugo es fácil y ligera su carga, quizás se refiere a de que muchas personas de manera superficial, de manera de acuerdo, entenderán de que quizás de que su peso es fácil, o de que las cosas que él tiene que llevar son fáciles. No, quizás se refiere también a de que la fuerza de él para llevar las cargas que son muy pesadas para nosotros, la puede llevar de manera que a él no le cuesta y le requiere menor fuerza para él. Esto es lo que se refiere. No se refiere de que la carga de él sea muy fácil, de que sea fácil, de que cualquiera la podría llevar,
sino que se refiere a que la carga para él que nosotros llevamos no es nada para él, por lo cual podríamos poner la carga que de nosotros, ponerla en él y poner nuestra confianza y disposición a él. Amén. Bueno, y pues la palabra habla de que nosotros estando cansados, no solamente físicamente, sino que espiritualmente, nos entreguemos a Él de toda la manera que se nos explica la palabra. Lo que, lo que nosotros muchas veces nos preguntamos de que cómo uno se puede casar espiritualmente. Quizá a veces uno se puede cansar tratando de explicar a una persona y no puede entender, porque así muchas personas se contraen espiritualmente, se desgastan y se termina su espíritu cansándose, ya de que no hay en ningún lugar donde también posar, sino de que solamente estaría ahí y estaría solamente ahí en ese lugar solamente seco, y si a nadie que darle de comer y con mucha comida, como para tener el espíritu podría como engordar, o sea que no sería malo, pero o sea que también el espíritu de uno, el espíritu que habita en nosotros también tendría que entregar a alguien más que comer, porque uno obviamente no tiene que ser egoísta como la oveja gorda, sino que uno también tendría que darle, si a uno le sobra espiritualmente palabra, poder darle a la persona entendimiento, si a uno le sobra entendimiento, poder darle al que le falta, al que es escaso, y obviamente no presumiéndolos y diciendo que en eso uno puede valer más en la sociedad, sino que hacer de que eso sea una mejor manera para poder alimentar a la persona que necesita que entender espiritualmente. Amén. Amén. Cuando dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, pues cuando dice esta cosa de los sabios y de los entendidos y revelaste a los niños, se refiere espiritualmente a los niños que son como somos nosotros, y los sabios solamente, no, que sea sabio en este mundo, que la gente, que no digo que esa persona inteligente, la actual, no me refiero a esas personas, porque esas personas fueron sabias por el esfuerzo de ellos mismos, y esas personas merecen ser sabios porque ellos se esforzaron para hacerlo. Amén. A que Dios se refiere a los sabios entendidos, en el sentido de que saben mucho en este mundo, pero poco para lo que se debe la verdad de Cristo, porque hay personas de que saben de este mundo, pero igualmente saben para Cristo, igual saben para enseñar y están dispuestos a enseñar. No como las personas que saben todo de este mundo, pero no tienen nada para enseñar no tienen nada para aprender para uno, y no tienen nada de qué aprender de esas personas, y uno no tiene nada que aprender de ellos. Por eso lo que Dios se refiere de que Dios con todo ese conocimiento para esa persona y se le reveló a la persona más humilde, que se refiere a los niños que somos nosotros obviamente, para que podamos tener ese entendimiento y conocimiento y tener esa bendición tan grande de poder entender y razonar en su palabra. Amén. Porque no uno solamente significa de porque sea pongo entendido, muchas veces sea algo malo, no, quizás sea porque así se empieza, porque uno no nace siendo sabio, uno no nace siendo, como dicen Mateo, como dicen, uno no nace siendo sabio, uno nace de mente vacía, espiritual como terrenalmente, uno en el camino de la vida, como en esta tierra como en el cielo, espiritualmente, va aprendiendo muchas cosas. Así es. Pero por eso lo que nosotros tenemos que tratar de llegar desde la estatura de niño a la estatura de sabio. Por eso lo que Dios también le había dado el entendimiento a los niños que somos nosotros, le había dado para que nosotros dejáramos de ser niños y nos volvamos sabios, para la que son sabios se vuelvan niños. Así es. En ese sentido, pero no en el sentido de literal, sino que en la manera de que en la sabiduría que Dios nos ha entregado. Amén. Porque Dios sabe cada uno de cómo esta persona ha ganado la sabiduría, porque para Él no importa cuál sabio seamos, cuánto entendimiento tengamos, sino de qué manera lo tuvimos. Porque muchas personas, por ejemplo, se esforzaron haciendo eso, haciéndole daño a otras personas, cosas así. Pero hay muchas personas que también adquirieron mucha sabiduría a través de su palabra, o también ayudando a esas personas, o pasando procesos muy grandes. Y eso es lo que muchas personas a veces no saben diferenciar. Porque cuando alguien ya tiene mucho entendimiento, y con tanto entendimiento esas personas se enojan muchas veces, porque no pueden ver a alguien que es superior a ellos en entendimiento, y se espantan con la comida, como poder decir de una manera más literal. Porque se espantan con el entendimiento que Dios le podría entregar a esas personas, y se alejan. Pero en cambio nosotros deberíamos ser todo lo contrario, de que el más entendimiento que podamos, todo el entendimiento que podamos agarrar, retener,
poder tenerlo y así dejar de ser niños y volvernos sabios. Y bueno, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de ser cada día. Pero también lo que muchas veces se preguntan, ¿qué tiene que ver esto en descansar? En descansar en Jesús. Bueno, lo que también se refiere de que hoy uno obviamente aquí la sabiduría se va a cansar y quizás esa sabiduría en algún momento se va a volver una carga porque uno quizás no le vaya a encontrar muchas cosas a la vida y uno quizás muchas veces quiso vivir en ignorancia y por eso Dios quiso de que tuvo esa opción de hacernos descansar en Él para que nosotros todo ese entendimiento que entregamos no se vuelva una carga también igualmente y que lo podemos tomarlo de manera mucho más ligero. Por eso de que también no solamente Dios envió a Jesús para que se crucificara por nosotros, sino de que también lo envió para que pudiera compartir esa bendición tan grande de poder ver los milagros de Él y poder entregar muchas cosas que Él enseñó acá en la Biblia, acá en este mundo. Porque si nosotros calculáramos todo lo que sale en esta Biblia, porque lo que sale en la Biblia de los milagros que Él hizo no es nada comparado con lo que Él hizo en realidad, sino de que Él hizo mucho más y entregó mucho más entendimiento de lo que aparece aquí. Porque Él, igual cuando Jesús vino, además de que viniera a salvarnos, Él no quizás dijo muchas cosas en este mundo de que uno pudo haber aprendido o puede aprender para así dar a las personas, porque Dios al ver de que el humano estaba tan perdido en la ignorancia, quiso enviar también a su Hijo para no solamente salvarlo del pecado, sino para también salvarlo de la ignorancia. Porque también por ignorancia perece el hombre, porque uno quizás pueda vivir más tranquilo siendo ignorante, uno quizás pueda vivir más cómodo siendo ignorante, pero también el hombre se puede perder porque por Sodoma y Gomorra, creo que se llamaba la ciudad, se perdió por ignorancia, porque eso lo podemos ver cuando la palabra de Dios dice de que cuando Jesús dice que si a Sodoma y Gomorra se le hubiera predicado lo que él predicó actualmente en Jerusalén, hubiera sido salvo. Por lo que eso dio a entender de que esas ciudades se perdieron por ignorancia. Porque igual es que nosotros tenemos que saber de que quizás bueno, el hombre pudo haber vivido mucho tiempo en ignorancia y pudo haber vivido tranquilo, quizás mucho mejor que ahora. Porque en este mundo, en esta era de la información, que en este año, porque en cualquier lado uno puede informarse fácilmente, antes costaba mucho informarse de lo que pasaba en el mundo, en los años donde tenía que uno caminar muy lejos quizás para encontrar un poco de información, para ir a estudiar, pero ahora se encuentra mucha información actualmente aquí en la tierra. Pero Jesús para ahorrarnos también mucho de eso en esos tiempos que estaban antes, también quiso venir a este mundo, no solamente para salvarnos, sino que también para enseñarnos. Y eso es lo que también nosotros tenemos que valorar, porque obviamente Jesús quiso venir por salvarnos, por enseñarlo, pero quizás hubo muchos millones de propósitos más. Pero el punto de que nosotros tenemos que saber de que no nos salvó solamente del pecado, nos salvó de varias cosas que quizás hubiéramos estado perdidos. Porque nosotros pudimos haber sido consumidos por el pecado, también pudimos haber sido consumidos por la ignorancia. Porque si Jesús vino solamente para crucificarse, nosotros hubiéramos solamente, sin saber de que vino a crucificarse, pudimos haber seguido en el pecado y pudimos haber seguido estando perdidos. También esta ha sido la palabra de Dios. Espero que la haya entendido. El capítulo está en San Mateo, capítulo 11, del 25 al 30. Y ahí para que lo lea y pueda entender toda la palabra. Amén. Yo bendiga a nuestro hermano Benjamín, que Dios le siga dando gracia y sabiduría para poder aprender de la palabra del Señor, para poder exhortarla. Sabemos que la palabra del Señor, mis hermanos, está viva y es eficaz para poder luchar contra las acechanzas del enemigo. Nunca debemos olvidar que Jesús, mis hermanos, el Hijo de Dios, el unigénito, porque nosotros también somos hijos de Dios, pero Jesús era único en su especie, mis hermanos, único, me refiero a que Él pudo llegar a la cruz y vencer el pecado. ¿Cuántos de nosotros podríamos, mis hermanos, llegar a la cruz y morir por la humanidad? Yo creo que ninguno. Que Dios nos ayude, mis hermanos, para poder nosotros seguir sus pisadas, para que nosotros no nos perdamos en este mundo que está lleno de pecado, mis hermanos, lleno de maldad. La única intención de Dios al enviar a Jesús a morir por nuestros pecados, mis hermanos, fue para salvarnos, para ayudarnos a crecer, para que nosotros predicáramos la palabra,
porque muchas veces decimos Cristo vino a salvarnos y yo ya acepté a Cristo y ya yo me voy a ir con Él y lo demás no me importa. Tenemos que esperar al Señor como si fuese a venir en un rato más, estar atentos, trabajando en su obra, mis hermanos, para que nos pille siendo así, mis hermanos. Amén. Así que Dios bendiga a nuestros hermanos, para que cantemos la última alabanza, para ya estar despidiendo esta transmisión. Amén. Que Dios les bendiga cada día más. Hermanos, de hacer los mismos milagros que hacía antes, puede hacerlo hoy, mis hermanos. Pero nosotros también debemos creer, debemos también nosotros querer vivir con la presencia del Señor. Tenemos que santificarnos, mis hermanos, tenemos que vivir para Él, para que podamos ver su gloria. No vivir con nuestra mente, mis hermanos, en el mundo, en las cosas que hay aquí en la tierra, porque quizás tantas veces estamos con nuestros ojos puestos aquí, que no nos damos ni cuenta cuando Dios quiere obrar en nuestras vidas, mis hermanos. No seamos como la amada de Cantares 5, que el Señor llegó, tocó la puerta y ella no se quiso levantar y le dio alguna excusa al Señor, como que ella se había sacado su ropa, que ella se había bañado, que ya estaba descalza, amén, que ya se había acostado. Que Dios nos ayude, mis hermanos, para que seamos de esas vírgenes prudentes, mis hermanos, que cuando Él venga por nosotros estemos atentos, listos, con nuestras lámparas llenitas para irnos con Él, amén. Así que Dios les bendiga y vamos a orar para estar ya terminando con esta transmisión.
Amado Dios, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre, por este momento en que pudimos, Señor, alabarte, glorificarte, exaltarte, Señor, donde pudimos decir que tú vives, Señor, donde de nuestros labios, Señor, salían palabras, Padre Celestial, que hablan de ti, Señor, que nos llenan, Padre, que nos ayudan, Señor, a ser fuertes, a ser valientes, Padre, porque solamente a través de tu Espíritu Santo, Señor, nosotros podemos permanecer en pie, Padre Celestial. Y si en algún momento nos caemos, Señor, tú nos vuelves a levantar, Padre Celestial, porque son tus fuerzas, Señor amado, las que hoy están con nosotros. Gracias, bendito Dios, bendiga a nuestro hermano Benja, a nuestra hermana Cata, Señor, bendiga a los hermanos que estuvieron al otro lado de la pantalla, Dios mío, bendiga su casa, su hogar, perdón, su trabajo, Señor, bendiga, Señor, su despensa, Señor, y su familia, Padre, y que conceda a usted, Señor, las peticiones de su corazón, Dios mío, para que ellos vean, Señor, que tú no te has olvidado de ellos, bendito Dios de la gloria, y que tú jamás te olvidas de aquellos que invocan tu nombre, Señor, que te buscan incansablemente, Padre Celestial. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.